Amigos, amigas, grábenme muchachos. Esto es una gran noticia, lo que le voy a compartir. Es una victoria incluso para los que consideramos que las cosas tienen que cambiar en los medios de comunicación en México y creo que con poquito, mucho hemos aportado desde nuestras trincheras. Por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los programas de radio y televisión deberán distinguir entre información y opinión. Ojo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció hoy que los programas de radio y televisión ahora deberán distinguir entre información y opinión luego de declarar inconstitucional una reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y es que por unanimidad, la primera sala de la Corte amparó al Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos y estableció que se deberá distinguir entre información y opinión. Aunado a ello, los derechos de las audiencias no pueden estar sujetos a códigos de ética emitidos libremente por las empresas del sector. De hecho, la Suprema declaró inconstitucional la reforma del 31 de octubre de 2017 que eliminó regulaciones que habían molestado a la industria y de paso derogó los lineamientos sobre derechos de las audiencias que había dictado en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con la notificación de la sentencia, ahora el Congreso de la Unión contará con 60 días hábiles para derogar la reforma y restablecer todas las atribuciones que le quitó al IFT. Amén que quedarán sin efecto los códigos de ética de los concesionarios. Cito, la intención del poder reformador fue precisamente evitar la intervención de los intereses de concesionarios en la definición del estándar de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos de las audiencias, es decir, en los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información de las personas dentro del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, afirmó la Corte. Las empresas se habían quejado por la orden del IFT para que cada comunicador expresara claramente al aire cuándo estaba opinando y cuándo informando, por ser casi imposible de aplicar en la práctica. La abrogación que se estudia se violó en perjuicio de la quejosa el principio de progresividad de los derechos humanos, pues se eliminó su facultad de hacer exigible sobre la esfera jurídica de los concesionarios el derecho de las audiencias consistente en que se distinga entre opiniones e información noticiosa, indicó la Corte. Todo informador, en su calidad de intermediario de la programación que difunde, debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea, por un lado, veraz y por otro, imparcial, de tal forma que distinga entre las opiniones o juicios de valor de quien informa y el contenido mismo del mensaje informativo o noticioso, dice la sentencia presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara. Bueno, yo la asumo, yo la entiendo como una victoria, pero pues cada quien tendrá su opinión y creo que mucho nos dará de carnita para el debate y para el diálogo, querida Daniel Cabrera. Sí, pues de que muchos podrán aprovechar esto para hacer las cosas mal y para, ya sabemos que la maldad siempre va a estar y van a buscar las cosas buenas también para su beneficio. Pero si nosotros analizamos la infodemia, es el cáncer que ha aquejido muchísimo a todos los mexicanos por mucho, mucho tiempo. No es cualquier cosa. El hecho de que digamos, ¿no? Que son noticias falsas, desde ahí ya está equivocado, ¿no? Por el hecho de que una noticia no puede ser falsa, es una noticia. Pero se ha tenido que nombrar de cierta forma malamente noticias falsas, que no debemos de seguir haciéndolo porque no está bien, algo que no debería de existir. Entonces, claro que sí hay que hacer la diferencia entre una opinión y una noticia. Y quien den las noticias que no estén acatadas a la realidad, entonces tendrán que pagar, a mí me parece, ya multas o que suceda algo que realmente ya tenga otras consecuencias. Porque de repente esta oposición, pues si ustedes se fijan, se convirtió pues o sea, ellos sabían de todo. Recordemos lo que sucedió con Lili Telles, la mejor de todas las vacunas que acabó siendo la Sputnik, ella dijo que era una porquería, que la estaba comprando el presidente porque era barata y todo eso. Entonces, imagínense eso. Imagínense que por una opinión alguien no se hubiera vacunado por escucharla, por creer que es una información verdadera. Entonces, ahorita ya todos
se sienten doctos de hablar de todos los temas. Entonces sí hay que tener un cuidado, sí hay que hacer una diferencia, porque lamentablemente existen muchos mexicanos que no tienen tiempo de corroborar las noticias, que tal vez llegan cansados a casa, que lo primero que hacen es prender el televisor, poner el YouTube y escuchar. Y a lo mejor es el único tiempo que tienen para escuchar algo y que puede ser, pues, que puede ser mentiras. Esto tiene consecuencias terribles, como enfermedades, inclusive muertes por dar noticias falsas. Yo me acuerdo de una declaración de una chica que había hablado de que le había violado el exnovio por una situación que hubo, una noticia acerca de eso, y le fue súper mal al novio, y bueno, hizo esta chica esta mención tan fuerte que él se suicidó, ¿no? Y como este ejemplo vemos muchos de situaciones como esto, no debe de tratarse como una cosa sin importancia. Yo creo que si nos vamos así a la antigüedad, si nos vamos a la Biblia decía que el profeta que no cumpliera su profecía sería apedreado. Así de dura era en la antigüedad el hecho de que tú hablaras. Si no se cumplió lo que tú profetizaste, ha muerto. Eso decía la Biblia, ¿no? Imagínense, porque esto es algo muy delicado que no debemos de tomarlo a la ligera, ¿no? Entonces, como ahorita todos son expertos, como ahorita son doctos todos en todos los asuntos, ¿no? De vacunas, de medicinas, pues sí hay que hacer la distinción. Hay que hacer la distinción y no permitir que cualquier persona, no porque son diputados, no porque están en un puesto de autoridad, su palabra ya es la ley, y definitivamente hay que hacer esta distinción. Y me gustó mucho lo que está haciendo el presidente, de que si sabes de alguna noticia que no tiene que ver con la realidad, entonces ir y exponerla para que los Loret de Mola, los Broso y todas estas personas que no le han tenido ningún respeto a su audiencia, realmente se la piensen y ya no puedan estar hablando así, por hablar, y que haya multas. Yo me voy más allá, que Así haya es. multas. Así es, querida Daniel. De hecho, por esta orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a radio y televisión de distinguir información y opinión, ya están precisamente despotricando algunos en redes sociales. Javier Lozano, el saco de pus, dice: esto es gravísimo, se trata de un golpe brutal a la libertad de expresión y de prensa, obligan a lo imposible e inducen a una mayor injerencia del Estado en los contenidos de la radio y la televisión. Un paso más hacia el autoritarismo. Pobre país, dice Javier Lozano. Vicente Fox, aplica al 100 de manera directa a López, distinguir información objetiva de su opinión personal. Todos coludos, todos rabones, dice Vicente Fox. Pues yo también quiero escuchar tu opinión, maestro Horacio Franco, en momentos que también veo entrar al sistema a Lina Duarte y la vamos a saludar después de escucharte. No, es que no entienden nada de lo que es un noticiero y un resumen informativo con las noticias presentadas una tras otra de lo que pasó en gobierno, de lo que pasó en sociedad, de lo que pasó y si quieren deportes, incluyen deportes, ¿no? En lo que pasó en el mundo, información mundial, y después se entra una barra de opinión como la que tú presentas, o sea, en el formato que tú presentas, en los formatos de los noticieros normales, dijéramos, donde se presenta un resumen de noticias y un glosario de todo lo que está pasando, para que la gente esté objetivamente bien informada, y después, ahora sí, entra la barra de opinión, o entra como tú lo haces, pues, ¿no? O sea, evidentemente es una cuestión además de entender que los formatos actuales de noticieros en México no están en realidad dejando un sello como cualquier noticiero en el mundo. O sea, escucha los noticieros en Estados Unidos, en Israel, en Europa, donde sea, y la mayoría son así. O sea, no son opiniones personales de quien comenta, y después ya vemos qué otra noticia informa. No, o sea, tienen que ser resúmenes de noticias muy específicos, muy informativos, con la verdad, obviamente, comprometiéndose a decir la verdad de todos los boletines de prensa, de todas las agencias de noticias a las que se consulta, o de las mismas investigaciones, o de los mismos reporteros del mismo medio, obviamente, y después ya
pones tu barra de opinión o tus entrevistas, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada de malo, ni tiene nada de raro. Lo que pasa es que aquí se está llegando a tales límites en los medios de comunicación, sobre todo en los abiertos, donde primero dejan en mal y además exponen una infodemia terrible en todos lados, que ya la gente empieza a ya no tener de dónde asirse en cuestión de veracidad de las noticias, en cuestión de opiniones, ¿no? Si vas a ver al canal de Broso, si vas a ver Latinus, bueno, obviamente vas a saber que en ese canal obviamente no están de acuerdo con la 4T y van a entrevistar a pura gente que les conviene. Sin embargo, por ejemplo, tú, Luis Mastillero o alguno como Ledesma han tratado de entrevistar a gente, ¿no? Que no está de acuerdo con la 4T, como digo, las líneas de los noticieros son claramente en pro o en contra de la 4T, ahora que hay esta polarización, y sin embargo, pues nunca, es dificilísimo que acepten o que accedan a entrevistarte. Seguramente a ti, Vicente, te ha de haber costado mucho trabajo entrevistar a Lili Telles cuando lo hiciste en su momento, o a quien sea que esté en contra de la 4T, ¿no? Pero obviamente, pues a mí que me entreviste Broso, si quieres, yo le he dado una entrevista a Broso que me parece varios años, antes de que cambiara, antes que se fuera, antes de que debrayara en lo que debrayó ahora, ¿no? Y al mismo Loret, y a mí no me da miedo platicar con nadie, o sea, debatir con nadie, pero ellos, tanto ustedes, youtubers, como los astilleros, como los rompevientos, que den primero un resumen de noticias para la gente, que la gente esté informada, que tenga todo el compendio de lo que pasa en la realidad, y después ya viene la cuestión de opinión. Exactamente, así debería ser una división bastante, es una victoria, como tú dices. Claro que es una victoria. Fíjense nada más, Leo, para saludar a Lina Duarte. Esta primera sala encuentra que con la abrogación que se estudia, se violó en perjuicio de la parte quejosa recurrente el principio de progresividad, no regresividad de los derechos humanos, pues eliminó su facultad de hacer exigible sobre la esfera jurídica de los concesionarios el derecho de las audiencias, consistente en que se distinga entre opiniones e información noticiosa, señala la sentencia aprobada que fue elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Añade que los medios electrónicos de comunicación tienen la obligación de que sus contenidos informativos sean veraces e imparciales, distinguiendo claramente las noticias de las opiniones o juicios de valor. Insisto, para mí creo que es una gran victoria, pero déjenme preguntarle a nuestra reina de Xochimilco, a nuestra corresponsal Alina Duarte, quien se integra a esta mesa de diálogo, su opinión ante esta orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, en otras palabras, lo que lean como noticia, pero llevan su sesgo, su opinión, López Dóriga o Loret de Mola, no more, como diría el americano, como diría el gringo, no más. Mi querida Alina Duarte, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues yo definitivamente lo leo, al igual que tú, como una victoria para las y los mexicanos, acostumbrados, sobre todo durante varias décadas, a no cuestionar, a no asumir que las audiencias teníamos derechos ante una ola que se presentaba informativa, pero en realidad era pues más de convencimiento que otra cosa, ¿no? Convencernos de que esas grandes narrativas del poder, de las oligarquías, de la burguesía, de los sectores de derecha, de los grupos, ¿no? En el poder, eran únicas y no podíamos, ¿no? Eran incuestionables. Yo creo que aquí lo hemos dejado claros, al menos las posturas que hemos tenido aquí pasan por asumir que el periodismo no necesariamente cumple a cabalidad o en muy pocas ocasiones con este principio de neutralidad y objetividad. Y no es porque no queramos, sino porque estamos metidos en una dinámica donde las diferentes variables económicas, sociales, nos impactan directamente y transmitimos e informamos a partir de esos sesgos que no necesariamente tenemos que poner sobre la mesa, pero es evidente que pues la clase trabajadora no necesariamente va a salir en defensa de los intereses de Azcárraga, de Salinas Pliego, de Carlos Slim, va a tener ese dejo, ¿no? De cómo nos hemos construido como personas, como individualidades. Lo que sí podemos hacer es justificar esas opiniones, es justificar esa información con datos duros. Sin embargo, pues hay gente, ¿no? A través de los medios corporativos, estos medios tradicionales, que han tratado de vendernos
vendernos la idea de justamente como Loret, como Broso, ¿no? Como el teacher, que nos han tratado de insistir en múltiples ocasiones de que lo que ellos y ellas dicen es la verdad. Yo la verdad, justamente en ese sentido, creo que estos espacios, Vicente, que se presentan como mesas de opinión, mesas de análisis, en donde tú vas e incluso citas la fuente de donde estás leyendo la nota, en donde se están recuperando pues documentos, se está recuperando información muy específica y después se procede con la opinión. Obviamente estos espacios no se van a ver afectados, se van a ver afectados justamente estos medios tradicionales, estos opinólogos a sueldo que nos dicen que son reporteras y grandes periodistas, pero que nunca se les había cuestionado por qué lo decían o desde dónde lo decían. Yo lo celebro infinitamente, ¿no? El saber diferenciar entre opinión y la información, aunque claramente hay información que pues de por sí se presenta, ¿no? Ya digamos con un sesgo de decir esto va a tener un efecto dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Hay información que en sí misma es profundamente revolucionaria simplemente por aparecer en los titulares, por aparecer en los espacios, pero yo creo que evidentemente de ese lado van a salir las críticas y las quejas, ¿no? De los Lozano, de estos medios que le habían hecho el juego o que eran la derecha en los medios de comunicación, así que veremos seguramente más reacciones en estos días. Para mí, lo digo con mucho cariño y con mucha humildad, para mí es una victoria de la frase de batalla de Sin Censura. No nos crea ni a nosotros a ojos cerrados. Adiós a las verdades absolutas. Con esta orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso deberían de tener un poquito de vergüenza algunos y decir, este segmento que usted va a ver o escuchar, o este programa, es un programa pagado, pero no lo van a hacer porque no tienen pantalones, pero deberían. Pero qué bueno que hoy estemos en la antesala, espero, de mejores medios de comunicación, de más y mejores contenidos. Estas son las noticias, estas son las opiniones. Ojalá, ojalá. Y ya que estamos